Lo que escuchamos son las llamadas de las ballenas, del clan A. Durante siglos han cantado bajo nuestros barcos, aunque nunca estuvimos preparados para comprenderlas. Curiosamente, poseen una región cerebral para procesar sonidos en el mismo lugar en el que nosotros interpretamos el lenguaje. Hoy, por primera vez, la inteligencia artificial ha logrado descifrar su código comunicativo, un avance histórico que permitió a los científicos mantener una conversación de 20 minutos con una ballena jorobada. Y lo que emerge de este hallazgo no es solo comunicación, también hay arte, advertencias, incluso signos de disidencia. Sus cantos contienen lazos familiares, llamadas que funcionan como nombres propios. Esto no es ciencia ficción, está sucediendo y lo cambia todo. ¿Qué puedo hacer por ti, cariño? Un eco en las profundidades, mucho antes de que los satélites trazaran los mapas oceánicos, los marineros regresaban contando susurros de voces que emergían desde el fondo marino. Describían cantos melancólicos que rozaban los cascos de madera en noches tranquilas. Eran sonidos tan inquietantes que muchos los atribuían a serpientes marinas legendarias o a espíritus de náufragos. En realidad, aquellos fueron los primeros encuentros humanos con el lenguaje de las ballenas, aunque nadie podía demostrarlo. Durante siglos, estos animales no fueron vistos como cantores, sino como recursos. Su aceite iluminaba lámparas, sus huesos moldeaban corsés y sus vidas terminaban bajo los arpones balleneros. Las voces del océano quedaron relegadas a simple ruido de fondo para la industria, curiosidades sin valor. Ese silencio comenzó a quebrarse en la década de 1970, cuando los biólogos Roger Payne y Scott McVeigh grabaron los cantos de ballenas jorobadas en cinta. Lo que revelaron esas grabaciones fue asombroso. Composiciones extensas, en constante transformación, que podían durar horas y que estaban estructuradas como auténticas sinfonías, no como simples llamados animales. El material se convirtió en el álbum Songs of the Humpback Whale, que vendió millones de copias y, contra todo pronóstico, cambió la percepción pública. Por primera vez, el mundo entendió que los gigantes marinos no eran criaturas sin mente, sino seres capaces de crear paisajes sonoros complejos y bellos. Ese descubrimiento impulsó un movimiento global de conservación que obligó a las naciones balleneras a negociar y salvó a las jorobadas de la extinción. Fue una revelación, pero también dejó en el aire una incógnita. Si podían cantar, ¿acaso también hablaban? La pregunta quedó esperando a que alguien escuchara con mayor atención. Proyecto SETI. Un sueño audaz. Si los años 70 demostraron que las ballenas podían cantar, el siglo XXI planteó un desafío mayor. ¿Es posible hablar con ellas? Esa idea dio origen al proyecto SETI, iniciativa de traducción cetácea, lanzado en 2020 por el biólogo marino y explorador de National Geographic, el Dr. David Gruber. Su inspiración vino de un lugar inesperado: la búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI. Si los científicos podían dedicar décadas a rastrear señales en el cosmos en busca de civilizaciones alienígenas, ¿por qué no aplicar esas mismas herramientas para comprender a las inteligencias alienígenas que ya habitan nuestro planeta? La propuesta de Gruber era radical, pero logró reunir una coalición extraordinaria para hacerla realidad. Biólogos marinos que habían dedicado décadas a convivir con ballenas, lingüistas especializados en el origen del significado en el lenguaje humano, criptógrafos expertos en descifrar códigos ocultos y científicos en inteligencia artificial que estaban transformando la forma en que aprenden las máquinas. Todos ellos unieron fuerzas con un objetivo común: no solo analizar sonidos, sino construir el primer puente de comunicación bidireccional con otra especie. Eligieron la isla caribeña de Dominica como su centro de operaciones. El lugar resultaba ideal:
Abruptos acantilados descienden directamente hacia aguas oceánicas profundas, a donde los cachalotes regresan cada año. Estas ballenas viven en clanes familiares estables, fáciles de identificar y seguir, y además poseen complejas dinámicas sociales, lo que las convierte en candidatas perfectas para estudios prolongados. Con un financiamiento de $33 millones proveniente del proyecto audaz de TED, SETI construyó lo que se considera el primer observatorio submarino dedicado por completo al estudio de otra especie. Se desplegó una red de 20 por 20 kilómetros de hidrófonos, junto con drones robóticos equipados con cámaras y sensores, además de etiquetas de succión no invasivas capaces de registrar frecuencia cardíaca, profundidad y movimiento. Gracias a este sistema integrado, los investigadores podían capturar no solo lo que las ballenas decían, sino también a quién dirigían sus mensajes y en qué circunstancias. Por primera vez, la humanidad no se limitaba a escuchar desde la orilla. Habíamos entrado de lleno en el mundo de las ballenas, con las herramientas necesarias para intentar descifrarlo. El código de las ballenas. Cómo la IA reveló los patrones durante décadas, los biólogos acumularon cuadernos y discos duros repletos de grabaciones, pero el misterio seguía sin resolverse. El obstáculo no era la falta de datos, sino el exceso. Miles de horas de chasquidos y codas que, al oído humano, se confundían en un ruido indescifrable. Intentar comprenderlo era como observar estática, esperando que surgieran palabras. La inteligencia artificial cambió el panorama. Convirtieron las vocalizaciones en espectrogramas, mapas visuales del sonido, y alimentaron millones de ejemplos en modelos de aprendizaje automático. No se trataba de programas convencionales, sino de arquitecturas basadas en transformadores, la misma tecnología que sustenta los modelos de lenguaje más avanzados, diseñados para detectar estructuras ocultas en océanos de datos. Cuando la IA comenzó a analizar los chasquidos de los cachalotes de Dominica, los patrones emergieron con claridad. Las codas no eran aleatorias, estaban compuestas por elementos consistentes que podían reorganizarse de manera significativa. Los investigadores identificaron 4 componentes principales: ritmo, el espacio entre chasquidos, regular o acelerado, que reflejaba distintos grados de urgencia; tempo, la velocidad general de la secuencia, que podía extender una llamada durante segundos o condensarla en ráfagas breves; rubato, variaciones sutiles en el tiempo, comparables a las inflexiones emocionales del habla humana; ornamentación, chasquidos extra o adornos al final de las secuencias, comunes en contextos sociales como el reencuentro entre madre y cría. En conjunto, estos elementos constituían un sistema mucho más cercano a un alfabeto fonético que a simples llamados animales. Aún más sorprendente fue lo que reveló la IA al comparar grupos familiares en diferentes regiones del Caribe. Cada clan poseía su propio dialecto, con variaciones que los jóvenes tardaban más de una década en dominar, del mismo modo en que un niño perfecciona un acento. Y cuando los machos adultos migraban y se unían a nuevos grupos, algunos modificaban sus codas para integrarse, lo que evidenciaba un fenómeno de adaptación cultural, no solo instintiva. Las implicaciones de estos hallazgos resultaban abrumadoras. Esto no era simplemente comunicación. Se trataba de un sistema estructurado y en constante evolución, lo que algunos científicos, con cautela, empiezan a considerar los cimientos de un verdadero lenguaje. Para los humanos, el lenguaje es la forma más alta de inteligencia. Ahora, todo indicaba que no estábamos solos. El silencio de las profundidades nunca fue tal. Lo que faltaba eran oídos, y ahora algoritmos capaces de comprenderlo. Hablar ballena. La primera conversación humano-ballena.
Durante años, los investigadores se habían limitado a escuchar. Clasificaron codas, mapearon su sintaxis y descubrieron capas de organización. Pero había una pregunta que eclipsaba a todas las demás. ¿Seríamos capaces de responderles? Imitar grabaciones no bastaba. El verdadero desafío consistía en generar vocalizaciones nuevas, respetando la gramática de las ballenas, y luego comprobar si reaccionaban. El gran avance llegó cuando los sistemas de inteligencia artificial, entrenados con decenas de miles de codas, aprendieron a producir secuencias originales. No eran copias de ninguna ballena real, sino mensajes sintéticos, construidos a partir de los patrones de ritmo, tempo, rubato y ornamentación que la IA había descifrado. En términos humanos, la diferencia era como repetir una frase de memoria frente a componer una oración inédita. El equipo dudó. Reproducir aquellos sonidos significaba cruzar un límite, pasar de la simple observación al territorio desconocido del diálogo. La primera prueba se realizó en las aguas caribeñas que se habían convertido en su laboratorio natural. Los investigadores acercaron su embarcación a un grupo al que seguían desde hacía años y sumergieron altavoces bajo el agua. A través de ellos transmitieron codas cuidadosamente diseñadas, saludos, llamados de reencuentro y patrones sociales específicos del dialecto de ese clan. Luego, esperaron. La respuesta sorprendió incluso a los más escépticos. En el 68 de los casos, las ballenas contestaron. Cuando sonaba un llamado de reencuentro, madres y crías se aproximaban al barco. Ante una secuencia de saludo, el grupo se detenía y devolvía sus propias codas. En algunas ocasiones permanecían cerca más tiempo de lo habitual, como si mostraran curiosidad por esa nueva voz en su océano. Por primera vez en la historia, los humanos hablaron en el idioma de las ballenas, y las ballenas respondieron. El silencio entre especies se había roto. Los mensajes ocultos. ¿Qué dicen realmente las ballenas? Al inicio, el logro parecía completo. Se había establecido un diálogo. Pero para el equipo de Proyecto SETI, aquello era solo el comienzo. Si se podía mapear la estructura e iniciar una conversación, la siguiente pregunta era inevitable. ¿Qué están diciendo en realidad? Los modelos de IA ofrecieron las primeras pistas. Al comparar codas grabadas en distintos contextos, los científicos detectaron variaciones sutiles pero consistentes. En las cercanías de rutas marítimas, donde el estruendo de motores y hélices llenaba el agua, las ballenas producían secuencias rápidas y complejas, a menudo en grupos de 3, seguidas de largas pausas. Estos patrones rara vez aparecían durante la alimentación o los reencuentros sociales. Casi siempre surgían en entornos dominados por el ruido humano. Algunos investigadores creen que se trata de un sistema de advertencia, una manera de marcar límites o señalar peligro. Otros sugieren que podría ser una adaptación cultural, nuevas estrategias de comunicación creadas como respuesta directa a la intrusión humana. Lo más inquietante para los científicos fue descubrir cómo esos patrones vocales parecían propagarse entre diferentes grupos. Distintos grupos de ballenas, incluso aquellos que jamás habían tenido contacto directo entre sí, empezaron a producir secuencias similares a lo largo de rutas marítimas muy transitadas. Era como si un mensaje estuviera viajando a través del océano, trascendiendo las fronteras familiares para compartirse entre clanes. Si esto resultaba cierto, significaba que las ballenas no solo podían desarrollar dialectos y aprender culturalmente, sino también transmitir información entre comunidades lejanas, una red lingüística distribuida que cubría cientos de kilómetros. En términos humanos, ya no se trataba de ruido aleatorio, sino de diplomacia. La posibilidad sacudió a los investigadores.
Quizás las ballenas no solo estaban conversando entre ellas, quizás siempre habían intentado comunicarse con nosotros. Los cachalotes revelaban el lenguaje como herencia, una cultura transmitida de generación en generación. Pero no todas las especies marinas utilizan la comunicación para preservar tradiciones, algunas la emplean para resistir. Ningún ejemplo de ello ha sido más impactante que el de las orcas y el auge de la inteligencia no humana. Mientras los cachalotes mostraban la profundidad ancestral de un sistema estructurado de comunicación, las orcas acaparaban titulares por un fenómeno mucho más disruptivo. Frente a las costas de España y Portugal, éstas comenzaron a atacar embarcaciones. Lo que en 2020 empezó como un grupo de juveniles golpeando veleros, se convirtió hacia 2024 en más de 600 a 70 incidentes documentados, con varias embarcaciones hundidas. Los biólogos rastrearon el origen hasta 2 clanes específicos y dentro de ellos a una sola hembra, Gladys la Blanca. Se cree que sufrió un encuentro traumático con una embarcación y transmitió su reacción a los demás. Lo que siguió fue extraordinario, una cascada cultural. Los jóvenes copiaron el comportamiento, los grupos coordinaron ataques y la estrategia se propagó a lo largo de más de 100 kilómetros de costa. Las grabaciones aportaron un misterio adicional. Antes y durante los ataques, las orcas emitían silbidos distintivos y zumbidos sincronizados, comunicándose incluso a distancias de hasta 8 kilómetros. Tras dañar un timón, solían producir llamadas coordinadas, como si celebraran el acto. Algunos investigadores creen que esto refleja algo más que emoción. Podría tratarse del nacimiento de un nuevo sistema acústico ligado directamente a la resistencia contra la actividad humana. En contraste con la tradición pausada y ceremonial de los cachalotes, las orcas mostraban una innovación vertiginosa. Su cultura estaba evolucionando en tiempo real, justo frente a nosotros, un espejo para la humanidad. Estos descubrimientos plantean preguntas que van más allá de la biología marina. Si ballenas y orcas emplean formas de comunicación estructuradas y cambiantes, ¿qué responsabilidad adquirimos al comenzar a comprenderlas? Durante siglos, las rutas de navegación, el sonar y el ruido industrial han trazado autopistas invisibles a través de su mundo. Pero, ¿y si ahora las ballenas nos están diciendo que debemos movernos? Ya existen sistemas de rastreo acústico impulsados por inteligencia artificial que permiten anticipar dónde emergerán las ballenas, reduciendo colisiones con barcos de carga. Conservacionistas sostienen que eso es apenas el comienzo. Si las codas de un grupo señalan de forma reiterada estrés o evasión en ciertas zonas, habría que redibujar las rutas marítimas internacionales. Y si las orcas están creando nuevos llamados vinculados a los ataques contra barcos, podría tratarse de una forma de protesta, una comunicación expresada mediante actos en lugar de palabras. Las implicaciones llegan aún más lejos. Los métodos de Proyecto SETI, inspirados en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, podrían servir de modelo para un eventual primer contacto con vida alienígena. La inteligencia artificial nos enseñó a encontrar estructura en lo desconocido y, sobre todo, a escuchar antes de suponer. Pero queda una carga ética ineludible. Hablar con las ballenas es una cosa, escucharlas de verdad y actuar en consecuencia es otra. Durante siglos creímos que el océano era silencio. Ahora sabemos que ese silencio estaba lleno de voces, y esas voces nos están pidiendo que hagamos algo. La cuestión ya no es si podemos entenderlas, sino si estaremos dispuestos a atender las advertencias del fondo del mar antes de que sea demasiado tarde para ellas. Y para nosotros.